¿Tengo presbiacusia? A lo mejor ustedes se lo están preguntando, a lo mejor nunca han escuchado hablar del concepto. En este episodio queremos aclarar sus dudas. Bienvenidos a Cronistas del Tiempo. Todo nuestro cuerpo va envejeciendo, también las células ciliadas que tenemos a nivel del oído, y uno no se da cuenta. Y te das cuenta cuando ya ha avanzado. Claro, y por ahí no escucho o me estás gritando. La hipoacusia no se cura. Solo se compensa con Solo el se audífono. compensa. Me preguntan y contesto cualquier cosa. Mis amigos se ríen. Entonces, claro, para no perder esa interacción con el otro, es necesario utilizar el audífono. La pérdida progresiva de la audición asociada al envejecimiento, también conocida como presbiacusia, precisamente habla de la disminución en la capacidad para escuchar de las personas adultas mayores a medida que envejecen. Se cree que 1 de cada 3 personas adultas mayores podrían tener presbiacusia o dificultades en su audición. Las dificultades en la audición van a impedir, por ejemplo, que comprendamos en la totalidad algunos consejos que nos dé el médico o que escuchemos las llamadas de teléfono o las alarmas. Si estamos con familiares o amigos, también nos puede dificultar el seguir la conversación, lo cual va a aumentar nuestro sentimiento de aislamiento. La presbiacusia, al ser una pérdida bilateral y progresiva, puede ocasionar que algunas personas adultas mayores incluso no lleguen a darse cuenta de que están perdiendo la audición. Pero si usted sí se ha dado cuenta, le vamos a dar algunos consejos para su vida cotidiana. Por ejemplo, puede informarle a su familia y a sus amigos de que está empezando a tener esta pérdida auditiva y explicarles cuáles son los escenarios auditivos que más se le dificultan. También les puede pedir que le hablen un poquito más fuerte, no gritando, o que hablen más despacio o de una forma más clara. Igualmente, puede pedirles que cuando le hablen lo hagan de frente para que usted pueda ver claramente sus gesticulaciones, también sus gesticulaciones faciales y todo lo que es el movimiento de los labios que le va a ayudar a usted a comprender mejor la información. Por último, tiene que eliminar todo lo que son los distractores y el ruido que están alrededor de la conversación. Puede, por ejemplo, apagar la televisión o la radio cuando quiera tener una conversación importante. Para hablar de este tema de la presbiacusia, que es fundamental para mantenernos informados, orientados y conectados con las personas a las que amamos, hemos invitado a una gran profesional. Ella es la licenciada Carola Molina, es licenciada en fonoaudiología por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Tiene diversos posgrados en educación superior, en lenguaje, en habla y más de 20 años de experiencia clínica en fonoaudiología, por lo que estamos muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación y nos haya acompañado hoy para profundizar en este tema. Bienvenida, Carola, gracias por estar aquí. No, a ti las gracias, Julia, porque es muy lindo poder compartir en este espacio que tienes y poder conversar, aclarar dudas, dar mayor información a nuestros adultos mayores, ¿no? Que bueno, es una población que necesita muchísimo y todos vamos camino a ella. Efectivamente. Cuéntanos, ¿por qué es que hay esta pérdida de audición asociada al envejecimiento? Bueno, como todo nuestro cuerpo va envejeciendo, también las células ciliadas que tenemos a nivel del oído van envejeciendo y van perdiendo esa agudeza a manera que va pasando el tiempo. La presbiacusia, como tú has dicho, empieza más o menos a los 45 años. Vaya. Pero es progresiva, o sea, es muy lenta y uno no se da cuenta. Y te das cuenta cuando ya ha avanzado. Claro, y por ahí no escucho o me estás gritando. Entonces, es un envejecimiento progresivo y lento
que obviamente uno se puede dar cuenta antes si tiene algo asociado, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido de niño o de joven muchas otitis recurrentes y he estado perdiendo la audición, se suma a la edad y bueno, voy a ir escuchando menos a más temprana edad. ¿Y cómo se trata la presbiacusia? Bueno, para la presbiacusia lo más importante primero es reconocer que uno no está escuchando bien. Y a veces es complicado en nuestros adultos mayores que, pero si yo escucho perfecto, ¿no? Y la radio está a todo volumen y llegan los hijos, pero baja el televisor, claro. No, está muy fuerte. Y dice, no, pero yo escucho perfecto. Cuando uno se da cuenta que no está escuchando, lo primero es visitar a un especialista. El otorrinolaringólogo es el especialista en nariz, garganta, oídos. Entonces, tenemos que asistir al otorrino. Lo primero que va a hacer el otorrino es mirar nuestros oídos. Vamos a ver si no hay un tapón de cera. En los adultos mayores es bien común, y en muchas personas que tienen más cera. Y a veces un tapón de cera hace pues que uno no esté escuchando. Claro. Entonces se necesita hacer primero, si hay un tapón de cera, una limpieza. El doctor lo va a revisar y va a pedir estudios específicos que los tiene que hacer un fonoaudiólogo. Como una audiometría. La audiometría tonal básica y la logoaudiometría. En el caso de que solamente el paciente diga que no está escuchando. Muchas veces a la presbiacusia se suma el tinnitus o acúfeno, que es un zumbido, que ahí dicen, ¿no? Ay, escucho un zumbido. Me acuerdo que mi abuelita me decía, a ver, ven, escucha, y me ponía la oreja a su cabeza y me decía si yo escuchaba el zumbido que ella tenía en el oído. Claro. Entonces, si hay este zumbido, se tiene que pedir una acufenometría, ¿no? Serían 3 estudios, pero los principales son la audiometría, que es para ver los umbrales de audición que tiene ese paciente. Es decir, ¿qué decibeles puede escuchar? Claro. ¿Cuánto de pérdida auditiva hay? Si es leve, moderada, severa, qué tipo de hipoacusia es, si es una pérdida conductiva, mixta o perceptiva, porque de acuerdo a eso vamos a buscar cómo ayudamos a este paciente. Entonces, primero es la audiometría. Si tengo una hipoacusia leve, por ahí todavía se puede esperar, pero si ya tenemos moderada a severa, eso ya necesitamos ayuda, ¿no? Y después hacer una logoaudiometría. En la audiometría tonal, el paciente entra a una cabina, se le colocan unos auriculares y él tiene que estar atento apenas escuche un zumbido. Un zumbido que pueden ser pip, pip, pip o sonidos más graves, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento, levanto apenas escucho y se hace un audiograma, se pone cuál es el tipo de pérdida auditiva y el grado, y eso se manda. Y la logoaudiometría se le van pasando palabras. Ya. Entonces el paciente apenas escucha la palabra, primero la voz. Entonces yo veo el umbral de voz, le escucho pero no le entiendo, ¿no? Y después cuando ya entiende palabras, va repitiendo las palabras que le dices. Es más comprensiva. Claro. Ya. Y además ahí vemos el umbral de voz, el umbral de palabra y con cuántos decibeles el paciente llega al 100% de audición. Entonces, la logoaudiometría es fundamental para las ayudas que va a necesitar esta persona. Como el audífono. El audífono. El audífono no se lo puede comprar si no se tiene una audiometría, claro, y una logoaudiometría. Entonces, esos 2 estudios son fundamentales para que el paciente pueda, el doctor verá y le dice, mira, tiene una pérdida auditiva moderada, severa, en un oído, en ambos oídos. Cuando hay presbiacusia, generalmente la pérdida auditiva es en ambos oídos, ¿no? Si no tenemos un antecedente, por ejemplo, el paciente ha tenido un traumatismo, claro, y justo ha lastimado el oído izquierdo. Entonces, bueno, el oído izquierdo va a tener por ahí una hipoacusia más severa. Que son los típicos que te dicen, hábleme por este oído que por este no oigo. Ese no. Sí. Exactamente. Yeah. Entonces, esto es importantísimo para que nosotros podamos adquirir un buen audífono. Entonces, ahí vienen al consultorio de la fonoaudióloga, le hace los estudios, le entrega el diagnóstico auditivo,
el paciente vuelve al otorrino y el otorrino le va a decir, porque bueno, también a veces es necesario que le explique, usted necesita un audífono, ¿no? Que es la ayuda que él va a necesitar para escuchar mejor. La hipoacusia no se cura. Solo se compensa con Solo el se audífono. compensa con Y a veces pasa que el audífono lo tienen en la mesita, o sea, no se lo ponen o no lo calibran. ¿Cada cuánto hay que calibrarlo y qué tipo de cuidados hay que darle a este audífono? Lo primero es, muchas personas se compran un audífono en cualquier tienda, en el Alto, Claro. o se lo presta. Ay, no, mi papá tenía, el tío, mi hermano tenía un audífono y me lo pongo. Y no es así. Para eso tenemos la audiometría, que es muy particular, es de cada uno. La pérdida auditiva no es la misma Claro. en todos. Entonces, con esa pérdida auditiva, ese audífono tiene que ser calibrado por un fonoaudiólogo que tenga esta especialidad. Hay muchos fonoaudiólogos que venden audífonos y ellos tienen que calibrar de acuerdo, es como la receta de los lentes, Claro. ¿no? Entonces la medida es esta. Y por eso el paciente, si el audífono no está bien calibrado, lo deja en la mesita de luz, porque se lo pone y dice, ay no, me molesta, empieza pip a sonar, no lo aguanto. Porque la pérdida auditiva puede ser una pérdida en bajada, que tenga los tonos graves más conservados y los agudos, y si yo no tengo un buen audífono y solo tengo un amplificador, que son diferentes, se suben todas las frecuencias. Claro. Entonces, las que escucho mejor, yo no Pero me pongo, incómodo, claro. por eso no se lo pone. Pero igualmente, aunque hubiera sido calibrado en un primer momento por una fonoaudióloga, igualmente hay que ir haciendo un mantenimiento. Hay que hacer un mantenimiento. La fonoaudióloga le va a explicar primero, porque este audífono tiene un molde. Entonces muchas veces hay que sacar un molde específico para cada oído, porque cada oreja es totalmente diferente, es como nuestra huella digital. Claro, para que encaje, ¿no? Para encaje súper bien, no tenga pérdida, no salga aire y el sonido se nos escape. Entonces, les enseñan a limpiar, es súper importante las pilas. Las pilas se gastan 4 días, 5, entonces a veces nuestros abuelitos quieren que les dure pues un mes la pila, y la pila no dura tanto tiempo. Entonces tenemos que ver que hay que ver que la pila esté funcionando primero, porque a veces, ay no, este audífono no sirve, pero la pila ya está gastada. Claro. ¿No? Y cuando te lo sacas en la noche, tienes que abrir y no dejar con la pila. Para que no se descargue Claro. más. Claro. Ahora, han cambiado un montón, ahora hay unos audífonos espectaculares que los puedes regular con el celular, bueno, es... La tecnología, ¿no? Y que ellos mismos bajan, cuando tú sales a la calle, te bajan el ruido externo. Bueno, la tecnología ha mejorado y hay audífonos de última generación que son muy, muy buenos, pero también a veces son más difíciles de que un adulto mayor los maneje, ¿no? Claro, ahí tendría que ser con apoyo de la familia. Claro. Entonces, uno tiene que ver las pilas, y cuando uno siente que ya no está escuchando bien, pues tiene que ir a su fonoaudiólogo, porque un audífono es como un zapato, tiene que calzarte perfecto. Entonces, si te empieza a apretar, si no, ya no lo usas, Claro. ¿no es cierto? Entonces, ahí vas y a veces se descalibra un poco, tiene que ver mucho con los cuidados, ¿no? La anterior vez me llamó una tía y me dice, era domingo a la tarde, y lloraba y le digo, ¿qué pasa? Me olvidé que tenía los audífonos y me he metido a la ducha y me he puesto el shampoo. ¡Ay, no! Entonces, claro, ahí, por ejemplo, lo tienes que cuidar del agua y de todas esas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de esos cuidados, a veces o se cayó el audífono, entonces se puede descalibrar, pero para eso uno tiene la confianza del fonoaudiólogo y la garantía, ¿no?, del que ha comprado, para hacerlo revisar. No es que me compro, me lo pongo y me va a durar unos buenos años, no. Apenas yo siento que no estoy escuchando bien, tengo que ir para hacer una calibración. A veces una limpieza, la manguerita que se zafa un poco, entonces hay que estar... Importantísimo. Sí. Y al principio hablabas del tinnitus. ¿También es frecuente en las personas adultas mayores y esto a qué se debe? Sí, es un sonido, ¿no?, que aparece. Entonces, si yo escucho un ruido, tengo un ruido en el oído,
eso está muy relacionado a otras enfermedades, puede ser presión alta, diabetes o enfermedades por ruido, ¿no? Nosotros sabemos que ahora nuestros ambientes están contaminados por el ruido. Y hay muchas personas que trabajan en ambientes ruidosos y que no han... Como en la construcción, por ejemplo. Fábricas, la minería, por ejemplo. Tenemos muchas personas de la tercera edad. Yo he trabajado 20, 30 años en interior mina. Entonces, el taladro y todo eso te hace que haya pues una pérdida auditiva, un trauma acústico por ruido. Entonces, esas personas sí tienen este zumbido que los acompaña y que bueno, es difícil de que desaparezca, ¿no? Entonces, ahí sí el otorrino tiene que ver la parte de medicación junto con el geriatra, ver de que este zumbido no sea tan fuerte, que vaya disminuyendo y con el audífono él puede escuchar mejor, ¿no? ¿Por qué es importante que yo, aunque sienta que he perdido la audición, no me resista a este tipo de tratamientos? O sea, ¿qué me previene el hecho de ir oportunamente al otorrino y al fonoaudiólogo? Bueno, de que la audición nos permite estar en contacto con el resto de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no escucho? Nuestros adultos mayores se ponen como más enojados, más callados, se empiezan a retraer y uno pierde esa capacidad de interactuar con el otro. Así es. Entonces yo digo, si iba a mi reunión, ahora ya no quiere ir mi papá a la reunión, ¿qué pasa? No, y después le preguntas y dice, es que no escucho. Me preguntan y contesto cualquier cosa, mis amigos se ríen. Entonces, claro, para no perder esa interacción con el otro, es necesario utilizar el audífono. Y la verdad que unos dicen, ay no, qué feo que se ve atrás, que es muy grande. No, ahora los audífonos son re chiquitos, van detrás del oído, ni se notan, las mangueritas son muy finitas, no es antes. Claro, era una que realmente tenías una cosa ahí, y sobre todo los varones no querían ponerse el audífono. Bueno, vos mujer, dentro de todo lo camuflas en el cabello, pero es sumamente importante para no perder esa interacción con el otro, el poder seguir jugando con sus nietos, el poder hablar con los hijos, salir con los amigos y poder escuchar el teléfono, ¿no? A veces tenemos hijos, los adultos mayores tienen hijos que viven en el extranjero y no puedo comunicarme porque no le escucho. Entonces, el tener un audífono, el consultar y el usarlo, traen los beneficios que son el comunicarte y el estar en interacción con el otro. Efectivamente, entonces es un poquito de trabajo extra para el adulto mayor y la familia, pero desde luego merece la pena, ¿no? Vale la pena. Además de en este tema de la audición, ¿en qué otros aspectos, así muy resumidamente para terminar, la fonoaudiología puede ayudar al adulto mayor? Bueno, sabemos que con el envejecimiento tenemos muchas funciones, ¿no? La presbifonía, es que uno pierde las cualidades de la voz, ¿no? La voz se hace más ronca, por ahí la intensidad disminuye y no siempre es que uno no escuche bien, sino las cuerdas vocales ya no tienen la misma vibración, la respiración, entonces las cualidades de la voz son diferentes. Esto se puede trabajar con fonoaudiología. Eso se puede trabajar con fonoaudiología. Toda la parte de articulación muchas veces es imprecisa por la falta de dientes, ¿no? Eso también es bien importante. Los adultos van perdiendo los dientes y por ahí las placas se mueven, no están bien hechas. Entonces se puede trabajar toda la parte de articulación y todo lo que es la deglución, ¿no? La deglución es bien importante porque al no tener dientes uno no mastica bien, no forma bien el bolo alimenticio y a veces por la lentitud en los movimientos, las diferentes fases de la deglución se van alterando. Entonces el fonoaudiólogo también trabaja con toda la parte de deglución, la respiración, ¿no? Que a veces el adulto mayor empieza a ser más respirador bucal. O superficial. O muy superior. Claro. Entonces, por eso la voz no tiene la misma intensidad. Entonces, se trabaja todos los aspectos respiratorios. Y bueno, y toda la parte
comprensiva del lenguaje, viendo si hay alguna demencia, alguna accidente cerebrovascular, afasias. Entonces se apoya toda la parte del lenguaje elocutivo y comprensivo. O sea, una intervención amplísima de la fonoaudiología. Pues muchísimas gracias, querida, por todos los consejos que nos has dado hoy, muy útiles, y esperamos que todo aquel que haya empezado a escuchar un poco peor tome en cuenta que debe acudir al otorrino, que debe acudir al fonoaudiólogo, que debe cuidar su audífono y que esta es la única forma en la que, a pesar de la presbiacusia, yo no me voy a perder la vida, de seguir disfrutándola, de seguir viviéndola plenamente en relación con otros. Este episodio de Cronistas del Tiempo está siendo patrocinado por Vivex, un súper complemento nutricional que nos aporta vitalidad, proteínas, minerales, vitaminas A, B, C, D. Además está enriquecido con omega 3, lo cual nos ayuda a equilibrar nuestra sangre. Vivex es un complemento que no es transgénico y es fácilmente soluble, por lo que lo podemos tomar con agua, con leche o incluso con jugos de frutas. Vivex, el supercomplemento de Grupo Alcos. Recordarles que este podcast está siendo auspiciado por Los Almendros Centro de Día y Residencia, que entre otras de sus servicios incluye precisamente la atención por parte de fonoaudiología. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que les hayan servido estos consejos tanto a usted, persona adulta mayor, como a su familiar, para que entre todos podamos buscar una salud más integral que nos dé un mayor bienestar. Gracias por estar aquí. Síganos en redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.